la construcción de viviendas en Montevideo particularmente, que venía con un fuerte impulso, tuvo un retroceso en el año 2012. Esto de alguna manera se esperaba por el giro que está teniendo ese mercado, con un menor énfasis en las viviendas de mayor nivel y un impulso en otros sectores de viviendas más vinculadas a lo que son los sectores medios y otras áreas. Vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado. Estos datos surgieron desde el Instituto Nacional de Estadística y ahora vamos a recibir a Julio Villamide, director de la revista Propiedades y consultor en estos temas. Villamide, gracias por estar en Carve. Buen día. Hola, buenos días, Nicolás, ¿qué tal? Bueno, muy bien, gracias por recibirnos. Una caída que fue en materia de volumen físico de casi un 12%. Claro, con una caída del casi el 30% en la vivienda suntuaria, como se dice, la de más alto nivel, que era la más importante, pero un aumento en los edificios de perfil medio, ¿verdad? ¿Cómo ha analizado estos datos de estadística? En realidad, lo que nosotros notamos en los permisos de construcción es una caída más importante aún. Naturalmente, el reflejo en la construcción efectiva se da generalmente 1 o 2 años después del permiso. Tenemos que pensar que las obras habitualmente llevan entre 2 y 3 años, por lo tanto, la secuencia de metros cuadrados efectivamente edificados responde más a lo que pasó en el mercado 2 o 3 años atrás, respecto del inicio de obras y aún antes de la presentación de los permisos. Nosotros lo que hemos apreciado a partir de la aprobación de la ley es una caída muy importante en la cantidad de viviendas lanzadas en barrios de la costa y un aumento muy significativo de las viviendas localizadas fuera de barrios costeros, que eran casi inexistentes antes de la aprobación de la ley 18795. Estamos en el primer semestre de este año con una relación de 3 a 7, o sea, 3 viviendas en la costa, cada 7 viviendas en barrios no costeros, y estábamos antes de la ley en una relación que hasta en el año 2008 creo el 90% de las viviendas estaban en barrios costeros. Eso es un cambio de modelo de negocio muy brusco que se está produciendo al interior del mercado inmobiliario, que naturalmente en el 2012 se refleja en un menor nivel de construcción, pero no dudamos que en 2013 y en los años subsiguientes, cuando efectivamente las viviendas promovidas bajo el amparo de la norma referida estén en construcción, van a sustituir a las suntuarias y el balance general va a ser de un crecimiento en la cantidad de metros desarrollados. Pero eso, yo diría que el impacto más grande lo vamos a ver probablemente en el 2014, cuando buena parte de estas 6.000 viviendas que se han presentado estén ya en construcción. ¿Considera entonces que este viraje, digamos, este cambio más allá de las variaciones en total, este cambio en la composición del mercado es sano, es positivo? Sí, es fantástico, es parte de lo que pretendíamos cuando se hizo la propuesta desde la Asociación de Promotores Privados al presidente Mujica antes de que asumiera. Esa propuesta tenía 2 objetivos. El primero era atender a demanda de clase media que ni el sector público ni el sector privado estaban atendiendo bajo las condiciones del mercado anteriores a la ley. Y la segunda era dejar descansar la producción en los barrios premium, porque los mercados inmobiliarios librados a las fuerzas del mercado cometen ese error una y otra vez, y no solamente en Uruguay, sino en todas partes del mundo. Es decir, ese mercado librado a sus propias fuerzas va a ir a satisfacer las demandas de los sectores de más altos ingresos, y esto pasa en Francia, en Argentina, en Uruguay y en cualquier país. Claro. Lo que introdujo la ley son premios y castigos tributarios que pueden orientar esa capacidad de inversión del sector privado y distribuirla mucho mejor en el territorio y mucho más en sintonía con el perfil real de las demandas. Por lo tanto, esto es sano desde donde se le mire, es sano para la continuidad del negocio en la costa,
y es sano para la continuidad del negocio en general, porque la película, es decir, si no hubiéramos tenido la ley, lo que hubiera pasado es que hubiéramos tenido en algún momento esa desaceleración de las torres suntuarias, producto de una acumulación de stock sin vender y el descenso en las ventas por la falta de interés de inversores y compradores en ese tipo de productos, pero sin nada que lo sustituyera. Eso pasó a fines de los 90. Ahí está, porque además interpreto, y eso es una pregunta o algo que quería confirmar con su análisis, digamos, los promotores de la construcción que han estado muy concentrados hasta ahora en la costa, básicamente buena parte de ellos ha logrado trasladarse a otros barrios, es decir, son los mismos actores, puede haber algunos nuevos, digamos, pero esa dinámica no implica un cambio empresarial, digamos. No, hay actores nuevos, eso es cierto, porque una de las cosas que nosotros siempre tuvimos claros desde el principio es que el volumen de inversiones que requería la puesta en marcha de todo este proceso era de tal magnitud que excedía la capacidad de inversión de los sectores privados. Entonces por eso se promovió la ley en países como España o Argentina, y hay hoy empresas españolas y argentinas desarrollando proyectos en viviendas de interés social. Pero después son los mismos promotores tradicionales que trabajaron en la costa desde hace 30, 40 años, que hoy tienen varios proyectos de vivienda de interés social y coexisten sus dos modelos de negocios. Uno en un marco de tributación plena dentro de la franja costera y otro con exoneraciones, que es lo que le permite efectivamente poder optar, ¿no? Porque sin las exoneraciones no había duda, todo el mundo se iba a seguir yendo a la costa porque es donde una eventual crisis, donde es más fácil salir después de una recesión, etcétera. Para poder reorientar esa inversión había que generar las condiciones para que, sin intervenir en el mercado y sin regularlo, fueran los propios privados los que fueran optando una u otra decisión. Y lo que está pasando en el mercado es fantástico, e incluso nos despeja una incógnita que nos generamos, nos generamos los propios privados, es decir, un daño autoinfligido, que es el exceso de construcción en los sectores altos. Nosotros estábamos construyendo el 80% de los metros para el 20% de la demanda. Claro. Eso uno lo puede hacer 1 año, 2 años, 3 años, no lo puede hacer de manera infinita. Genera sobrestock sin vender, y esa película ya la vimos, y ese final fue el que quisimos evitar, y creo que la ley está cumpliendo ampliamente con ese objetivo. Obviamente que es un cambio de modelo de negocio tan fuerte y tan rápido en el tiempo, que a todos los que trabajamos en el sector inmobiliario nos tiene un poco desorientados, porque es un cambio muy violento respecto de tendencias que venían de muchos años, y hay que acostumbrarse a un nuevo consumidor con otro paradigma, con otra capacidad de pago. Ya no hay que orientarse tanto al inversor, sino más al usuario final. Por lo tanto, eso exige otras lógicas, otras dinámicas. Ya los topes de precios son más bajos, porque estamos dirigiendo a un público con una capacidad más agotada. Hay que ser mucho más productivo, encontrar sistemas constructivos que bajen los costos para poder competir y seguir bajando escalones en la demanda a la que se atiende. Es decir, hay mucha cosa que se va a ir procesando muy gradualmente. Vamos a ir a eso en unos minutitos, si le parece, pero antes quería justamente consultarlo a partir de trabajo en su actividad de consultoría, en la revista Propiedades, cómo ve la evolución del mercado, porque efectivamente hay, yo creo, por suerte, ¿verdad?, mucha gente, sobre todo del sector medio, pero también de sectores, digamos, de ingreso medio bajo, si se quiere, que está pensando en el acceso a la vivienda, y claro, está tal vez lamentablemente todavía pendiente la nominación en dólares de los inmuebles, que son históricamente muy altos, claro, con un dólar que está muy flojo históricamente, pero ¿qué puede esperar la persona que hoy está, digamos, en el proceso de decisión de comprar una vivienda, digamos, de esas viviendas de perfil medio en los barrios más centrales de Montevideo? ¿Qué es lo que puede pasar con los precios? Miren, los precios
precios medidos en unidades indexadas, que es la unidad de cuenta por la que la gente se va a endeudar en largo plazo, para tomar el crédito, tienen una probabilidad de bajar cercana a cero. Lo más probable es que los precios medidos en unidades indexadas tiendan a seguir subiendo en términos razonables, es decir, del orden del subas del 2-3% anual, acompañando el crecimiento de la economía en una tendencia de largo plazo. Por lo tanto, los que esperen un año para comprar pagarán un poquito más que los que compren hoy, y los que esperen 2 años pagarán un poquito más aún, y los que estén comprando hoy están pagando un poquito más que los que compraron hace un año en unidades indexadas. Yo creo que tenemos que dejar de ver, por más que la forma de expresarlos para entendernos es en dólares, tenemos que dejar de ver los precios medidos en dólares, porque la volatilidad del dólar va a seguir siendo elevada, y en definitiva nosotros tenemos un producto que es construido aquí con elementos, mano de obra local, etcétera, que tiene un costo en términos reales, y que ese costo es el que en definitiva va a terminar formando el precio final de las viviendas. Entonces yo creo que uno de los aspectos que hoy dificultan un poco este proceso es que muchos consumidores tienen la percepción que estamos en una burbuja y que los precios van a estallar y van a bajar. Bueno, las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente de cero, ¿no? Claro. Uruguay no tiene ningún proceso de burbuja, los precios medidos en pesos constantes hoy son inferiores a los que había en el año 2003 a la salida de la crisis. El valor de las viviendas ha crecido por debajo del ingreso de las familias en términos reales. Estamos con un menos del 3% del producto en créditos hipotecarios. Tenemos ahí un fantástico terreno para crecer en los próximos 20 años, con una expansión del crédito a tasas bastante más altas que la del crecimiento de la economía. Todo eso va a ser bastante más sostenido el ritmo del mercado inmobiliario, y también va a ampliar la base demandante, por lo tanto tonificará también los precios y probablemente los pueda hacer subir, más aún que la tendencia por la suba de costo. Es decir, el día que los consumidores entiendan que ese es el escenario y empiecen a optar por comprar, creo que el mercado va a terminar dinamizándose y vamos a ingresar en un círculo virtuoso. Yo comparo lo que pasó en Chile en los últimos 20 años en el mercado hipotecario y en el mercado inmobiliario como consecuencia de la expansión del crédito hipotecario con lo que puede pasar en los próximos 20 años. ¿Y qué pasó en Chile? Y en Chile pasaron de tener una relación de 5% de créditos al 20% actual, y aspiran a llegar al 40% del PBI en 20 años más. Es como consecuencia de eso, la producción de viviendas nuevas pasó de 80.000 al año a 130, 140.000 el ritmo actual. Eliminaron el déficit habitacional, eliminaron el hacinamiento en ese lapso de 20 años. Hoy tienen un stock absolutamente formal y un mercado muy fluido, con un crédito hipotecario muy activo, que en este momento representa el 20% del producto. Yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones, incluida una unidad de cuenta aceptada por igual por inversores y tomadores de crédito, que es la UI, similar a la UEF chilena, que nos permiten ver los próximos 20 años, que podemos recorrer el camino que en definitiva Chile recorrió en los pasados 20 años, porque encima no tenemos distorsiones, las distorsiones habituales que teníamos y que la reforma tributaria ayudó a eliminar, que era la excesiva dolarización de los créditos hipotecarios. Hoy el 97-98% de los créditos se están otorgando en unidades indexadas, por lo tanto la próxima crisis cambiaria no va a impactar en la capacidad de pago de los deudores, ni tampoco en las garantías de los bancos, por lo tanto no va a ser un problema como sí lo fue cuando los créditos estaban expresados
en dólares, y hoy tenemos países que están en plena expansión de sus créditos y de su mercado, como Perú, pero que 50% de los créditos nuevos que se están otorgando en dólares. Entonces, digo, nosotros esa película ya la vimos. Claro, eso es complicado. Ahora, está claro, Villamido, usted también ha analizado otro factor que es la dinámica en todo esto, que apunta a más crédito y a más vivienda y si se quiere a más propietarios, pero también hay una expansión de la gente que alquila, es decir, la tendencia que históricamente había venido en retroceso ahora está virando, y se lo planteo porque efectivamente hay muchas personas, sobre todo familias jóvenes, que están con el dilema de, bueno, introducirse en una cuota que de crédito hipotecario que por más ventajosa que sea y por más que sea no ya indexada, siempre es alta, ¿verdad? Es exigente y bueno, genera un compromiso de muchos años, y la opción es el alquiler. Claro, un mercado de alquileres que ha estado también muy entonado, muy alto, ¿verdad? Han aumentado cerca de 12-14% en pesos corrientes anual. ¿Cómo ves ese panorama? La posibilidad de que el mercado de alquileres también tome fluidez y se mantenga como una opción más atractiva para el que, bueno, por su situación o por decisión, no opte por comprar. Nosotros hemos tenido muchísimos inversores ingresando al mercado inmobiliario, tanto en Montevideo como en el interior. Yo diría que incluso más en el interior que en Montevideo. Eso nos muestra el crecimiento del tamaño del mercado de alquileres en el interior ha sido más rápido incluso que el de Montevideo. Esto es una muy buena noticia también. Por primera vez en más de un siglo el tamaño del mercado de alquileres empezó a crecer a partir de 2004. Y esta es una tendencia que seguramente se mantenga durante un tiempo más. Es decir, para que el tamaño del mercado de alquileres crezca, para que haya más oferta, necesitamos inversores. Obviamente tiene que ser una buena opción, y hoy es una excelente opción la compra de un inmueble con fines de renta. Nosotros, a diferencia de lo que esperamos con los precios de venta, que creemos que tienen un largo recorrido para subir, incluso porque han subido mucho menos que el PBI per cápita medido en términos reales, creemos que los alquileres en un horizonte de 1 o 2 años van a entrar en una meseta y después van a empezar a caer en términos reales, porque la rentabilidad que ofrece hoy una inversión inmobiliaria es efectivamente alta en Uruguay respecto a los riesgos que una inversión de esas características tiene. O sea, cuando Uruguay tenía leyes de alquileres que se votaban periódicamente, la gente aspiraba a tener una renta del 1% mensual por su inversión inmobiliaria, pero esa inversión implicaba un riesgo, que hubiera congelamiento de alquileres, que hubiera suspensión de desalojos, todo ese tipo de cosas que afortunadamente hace más de 25 años no pasan en Uruguay. Hoy, con ese riesgo eliminado, porque todas las fuerzas políticas están en contextos en que la libre contratación es el mejor sistema para los inquilinos, hay un mercado propicio para que los inversores, en un mercado internacional en que las opciones financieras no son muy atractivas, opte por diversificar su cartera y tener algunos inmuebles con fines de renta, obteniendo rentabilidades altas. Pero esas rentabilidades en el largo plazo tienen que tender a bajar, y los alquileres en el mediano y largo plazo van a bajar 20-30% probablemente, medidos en términos reales. Habrá mayor oferta, precios un poco más bajos, y creemos que en ese contexto también las condiciones van a ser más atractivas, en particular para los jóvenes, para poder ingresar al mercado habitacional de una manera. A mí me gusta decir que el acceso al mercado habitacional era como una escalera que en el Uruguay le faltaban los 2 primeros escalones. Entonces, treparse al tercero era muy complicado. Bueno, con la ley y con esta coyuntura internacional en la que afortunadamente hay muchos capitales buscando alternativas serias de inversión, y con una serie de herramientas que se han ido logrando en los últimos tiempos, hemos estado construyendo la madera para colocar esos 2 primeros escalones, y que dentro de 2 o 3 años tengamos la escalera completa y el acceso a la vivienda no sea un conflicto ni siquiera para los jóvenes. Ahora, esa caída en los alquileres no va a implicar que el inversor pierda rentabilidad, le va a bajar, pero no quiere decir que deje de ser negocio, digamos, invertir. No, pero probablemente le bajará de un 8% actual a un 6 o a un 5, que va a estar mucho más alineado con los riesgos de la operación. Claro. Y probablemente ese descenso desestimule
algunos a seguir invirtiendo o a invertir en inmuebles a futuro, y eso tenderá a regularse como una cosa que necesariamente se arbitra con otras alternativas de inversión, etcétera. Claro. Pero para ese momento, en todo caso, vamos a estar mucho mejor parados en términos de oferta y en términos de acceso que lo que estábamos hace 10 años atrás. No nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Claro. Entre 1990 y el año 2006, el 55% de las viviendas nuevas que se construían en Montevideo se construían en asentamientos irregulares. Claro. Más de la mitad de la vivienda que se agregó al stock durante esos 16 años se agregó en asentamientos irregulares. O sea, uno cuando piensa en construcción de viviendas nuevas piensa en las grúas de Positos y de Punta Carreta, etcétera, pero después cuando uno analiza los datos censales, se da cuenta que no estaba ahí la construcción efectiva. Bueno, en estos momentos, a partir de 2006 en adelante, por múltiples causas, entre ellas el crecimiento económico, el ascenso social, la mejora en el ingreso de las familias, planes que están siendo exitosos desde la órbita pública, etcétera, y a partir de ahora eso se va a solapar también con una propuesta que esperamos de la ley, también apunte a satisfacer demandas en sectores algo más bajos. Nosotros no solamente no estamos teniendo ese crecimiento, es decir, no estamos satisfaciendo el 55% de la demanda habitacional en asentamientos, sino que estamos en un proceso de retroceso, es decir, los asentamientos están decreciendo en términos cuantitativos. Pero eso está agregando también presión y demanda del sector formal. Claro. Porque nosotros, entre comillas, solucionamos más de la mitad de la demanda por la vía de la autoconstrucción. Seguro. Porque el sector público no pudo ofrecer una opción y el sector privado estaba ausente. Está claro. Eso, claro, ha significado otro cambio importante en el mercado, como que, bueno, esos extremos están recomponiéndose, se reduce la inversión en la costa de alto nivel y también retrocede esa construcción informal en el otro extremo, digamos. Exactamente, y todo eso agrega presión y dinamismo a los sectores medios, que son en definitiva los grandes protagonistas de cualquier sociedad. Usted decía que se están planteando, bueno, no sé a qué nivel, una modificación en la ley para acceder a niveles más bajos. ¿Cómo es eso? No, simplemente lo que va a ocurrir, porque siempre en el largo proceso de negociación que tuvimos con el gobierno, antes de la aprobación de la ley, intercambiamos experiencias y puntos de vista, y una de las cosas que nosotros le transmitíamos es que no esperaran que los privados arrancaran satisfaciendo la demanda del segmento de ingresos más bajos, de los segmentos a los que iba a atender al público objetivo de atención. Van a empezar en el segmento más alto. Claro. Esto es así, o sea, van a replicar la lógica con la que actuamos en el mercado fuera de la ley, dentro del marco de la ley, pero por efecto de la competencia y por efecto de que haya más ofertas y por efecto de que hay una demanda que está siendo acotada, que la demanda existe, pero no hay colas de gente comprando vivienda social. Por lo tanto, es un proceso que incluso llevó a algunos promotores a poner stand-by algunos proyectos ante una venta poco fluida de algún otro que ha lanzado al mercado, por esta razón de que los consumidores están esperando, porque piensan que los precios van a bajar, pero además están sorprendidos. Nosotros nos estamos dirigiendo a un consumidor que durante 20 años lo único que recibió de los privados es alguna oferta, o su única relación con el mercado inmobiliario era a través de un contrato de alquiler. Claro. Nunca tomó un crédito, nunca compró, nunca nada. Y nunca nadie le ofreció nada. Y ahora de golpe le ofrecen 6.000 viviendas distribuidas en distintas localizaciones, etcétera. Está como abrumado. Claro, por lo tanto, tiene que absorber esa sobrerespuesta, entender y después empezar a decidir. Después que empieza a decidir, empieza el boca a boca, ¿no? Claro. Fulano compró, el otro no, mi primo ya se metió. Sí. Pero ese proceso en todo caso no es instantáneo, y lo que va a pasar con la competencia es que los mercados
los privados van a ir tratando de ir ingresando a otros segmentos donde haya menos competidores, claro. Pero para eso tienen que mejorar los precios finales de venta. Y ahí hay un tema de fondo, y para finalizar, Villamil, hace unos días usted tuiteaba un mensaje por Twitter: fue fácil crecer hasta acá, capacidad ociosa y salario recuperado, pero empezó otro partido de visitante ahí en la altura. Es bueno saberlo, decía usted. Bueno, esto yo no sé si se aplica al fútbol, a la economía en general, o también puede valer para el sector inmobiliario. No, para todo, pero básicamente para la economía, ¿no? Ajá. Para la economía. Yo creo que crecer a tasa del 6, no digo que fue fácil, porque tampoco sería faltar el respeto a los que crearon el marco para que ese crecimiento fuera factible, pero en definitiva, cuando uno viene de una crisis como la de 2002, con una enorme capacidad ociosa instalada y subutilizada, obviamente crecer, y con tasa de desocupación del 14, 15% como teníamos, crecer resulta relativamente sencillo. Ahora se nos terminó la capacidad ociosa, incluso en recursos humanos también estamos llegando al límite en varios sectores de la economía, y empieza otro partido, es decir, otro partido en el que yo aspiro a que el país siga creciendo a tasas de largo plazo del entorno al 3%. Claro, yo ataba este comentario por lo que usted mencionaba en un momento del tema de las modalidades de construcción, y ver si efectivamente además en la forma de construcción se puede mantener la calidad con costos menores. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Lo que pasa es que no había probablemente el incentivo y tampoco la escala en un mercado muy pequeño como para que las empresas invirtieran en esas nuevas tecnologías y demás. En estos momentos está coincidiendo una crisis en países como España, por ejemplo, claro, que están buscando sus empresas nuevas alternativas y, bueno, nuestra necesidad de seguir creciendo, pero con procesos de producción que sean más eficientes y por lo tanto menos costosos y con menor consumo incluso de mano de obra, que es un recurso que se ha encarecido mucho en los últimos 3 años. Entonces, yo creo que esos sistemas van a ir apareciendo. Teníamos una dificultad, que era que en general no se aprobaban esos sistemas constructivos nuevos, porque para participar en licitaciones o para construir viviendas al amparo de esta ley se necesita lo que se llama el DAT, que es una autorización técnica que otorga las autoridades competentes y que pasa por una evaluación técnica. Y eso en el pasado era muy difícil de obtener, y sin embargo ahora se han abierto las puertas y ya hay varios sistemas constructivos que están aprobados. En la página de la ANB incluso se publican los sistemas constructivos y los representantes de esos sistemas. Y esa introducción de tecnología que ha funcionado en México, que ha funcionado en Chile, que ha funcionado en España, y que hoy en el volumen de la construcción, nosotros tenemos que construir, no sé, 400.000 viviendas en los próximos 20 años. Lo tenemos que hacer de manera cada vez más eficiente, de manera con una mejor distribución en el territorio, en coincidencia con donde efectivamente estén las demandas, y no simplemente por donde quieren los inversores comprar. Ese es un proceso en el que se está, y que probablemente va a permitir que muy probablemente en el año 2014 comiencen a aparecer proyectos financiados por el sector privado al amparo de la ley, pero destinados a segmentos de clase media-baja y clase baja incluso. Bien, Julio Villamil, consultor inmobiliario y director de la revista Propiedades. Muchísimas gracias por este exhaustivo análisis a partir de estos datos que surgían hoy del INE, del año 2012, pero ya con las proyecciones de lo que puede ser este año y todo el ciclo de mediano y largo plazo del sector inmobiliario, que es obviamente tan importante. Muchas gracias por estar en Caro y seguimos en contacto. No, gracias a ustedes. Julio Villamil, amigos, pasan 22 minutos de las 9 y ya seguimos con más novedades. Hay temas políticos y parlamentarios y por supuesto una agenda regional e internacional que viene bastante intensa.